El zumbido del celular sacó a Clara de su ensimismamiento. Había pasado la tarde entera frente a la computadora, encerrada en su pequeño apartamento del centro, intentando sin éxito avanzar en su novela. Cuando miró la pantalla, vio el mensaje de su amiga Marta. «¿Así que aceptaste salir con Rob? Ten cuidado». Clara esbozó una sonrisa. Marta siempre había sido paranoica. Conocía a Rob desde hacía apenas 2 semanas. Se habían conocido en una librería, cuando él la ayudó a recoger los libros que se le habían caído. Alto, bien vestido, de sonrisa afable, Rob parecía un hombre encantador. Desde entonces intercambiaron mensajes a diario. Cuando finalmente él la invitó a cenar, Clara aceptó, aunque en el fondo una vocecita le susurraba que todo iba demasiado rápido. Aquella noche, Clara eligió un vestido sencillo, se recogió el cabello en un moño desordenado y tomó un taxi hacia el restaurante. Rob la esperaba en la entrada, traje oscuro, camisa abierta al cuello. Su sonrisa era cálida, su mirada profunda. Durante la cena, Clara no pudo evitar notar ciertos detalles extraños. Rob sabía demasiadas cosas sobre ella. Mencionó que le gustaba el jazz, algo que ella no recordaba haber mencionado. Habló de la novela en la que trabajaba, incluso del bloqueo creativo que sufría. Clara achacó esas coincidencias a conversaciones pasadas, o quizás a lo que ella había publicado en redes sociales. Decidió no darle importancia. Cuando Rob le tomó la mano al despedirse, Clara sintió un leve escalofrío, pero lo atribuyó a los nervios. Él la abrazó un poco más de lo necesario, y en su oído susurró: «Esta noche fue perfecta, Clara». Perfecta. Los días siguientes, Clara recibió mensajes de Rob a todas horas. Por la mañana, mensajes dulces. «Buenos días, preciosa, ¿cómo dormiste?». Por la tarde, preguntas insistentes. «¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Con quién estás?». Por la noche, confesiones extrañas. «No dejo de pensar en ti. Siento que te conozco de siempre. Es como si fueras mía». Clara empezó a sentirse asfixiada. Cuando intentó tomar distancia, Rob aparecía por sorpresa. En la puerta de su edificio, en el café donde escribía, incluso en la tienda donde hacía las compras. Él siempre lo justificaba con una sonrisa. «Qué coincidencia, justo pasaba por aquí». Una noche, al regresar a casa, Clara encontró sobre su almohada un ramo de lirios blancos. El departamento estaba cerrado. No había señales de entrada forzada. Las ventanas intactas. Ningún familiar tenía copia de las llaves. El miedo se deslizó por su espalda como un cuchillo helado. Decidió bloquearlo en todas sus redes, cambiar su número de teléfono y no responder a los correos electrónicos. Pero Rob no se rindió. Ahora le dejaba notas bajo la puerta, frases como: «¿Por qué me haces esto? Sé que me extrañas. Podemos ser perfectos juntos». Clara acudió a la policía. Ellos tomaron su declaración, le dijeron que no podían hacer mucho. No había amenaza directa, no había agresión. Le recomendaron cambiar las cerraduras. Ella lo hizo esa misma noche. Las semanas siguientes fueron un descenso a la paranoia. Clara escuchaba pasos en las escaleras a cualquier hora, golpes en la pared contigua a su dormitorio, ruidos en el balcón. Comenzó a tener pesadillas. Rob de pie al borde de su cama, observándola mientras dormía, susurrándole al oído palabras incomprensibles. Despertaba bañada en sudor, jadeando. Una tarde, mientras escribía en su laptop, Clara escuchó un golpe seco en la ventana. Se sobresaltó, fue a asomarse y lo vio. Rob de pie en la acera, mirándola fijamente desde abajo. No hizo ningún gesto, no sonrió, no levantó la mano. Solo la miraba. Cuando ella bajó corriendo a la calle, él ya no estaba. Esa noche Clara durmió con las luces encendidas. Clara decidió irse unos días a casa de Marta. Preparó una maleta a toda prisa. Desconectó su celular y salió del edificio casi a escondidas. Pero al llegar al coche, encontró un sobre pegado al parabrisas. Dentro había una fotografía de ella durmiendo. El ángulo era desde el interior de su apartamento. El pánico la envolvió como un sudario. Mareada, con las manos temblorosas, entró al coche, arrancó y condujo sin rumbo, hasta terminar en un motel de carretera. Esa noche, apenas pudo cerrar los ojos. Cada sonido, cada crujido de la madera, cada sombra proyectada en las cortinas era una amenaza. Clara lloró en silencio, abrazada a sus rodillas. Al día siguiente, intentó recuperar algo de control. Contrató a un cerrajero, instaló una alarma, cambió las cortinas por otras más gruesas.
pero su mente seguía atrapada en un laberinto de miedo. El timbre del teléfono la hacía sobresaltarse. El simple crujir del piso bajo sus pies la hacía contener el aliento. Una noche, mientras escribía frente a su laptop, la pantalla parpadeó. Por un momento pensó que era una falla eléctrica, pero entonces apareció un mensaje, escrito en un cuadro de texto sobre la pantalla negra. «Te estoy viendo, Clara». Cerró la laptop de golpe. El corazón le martillaba en el pecho. Sabía que no debía entrar en pánico, que quizás era un virus, un mal funcionamiento, pero el miedo reptaba por su columna como un animal hambriento. Se acurrucó en un rincón abrazando sus piernas, esperando que amaneciera. Las semanas se convirtieron en un infierno. Clara comenzó a perder peso, dejó de escribir, apenas salía del apartamento. Marta insistía en que denunciara de nuevo, que buscara ayuda, que contratara un guardaespaldas. Pero Clara no quería salir. Tenía miedo de que, al hacerlo, Rob la siguiera, de que nunca pudiera escapar. Una noche, en medio de una tormenta, escuchó un golpe seco en la puerta. Luego otro, y otro. Se armó de valor, tomó un cuchillo de la cocina y se acercó. A través de la mirilla, no vio a nadie. Abrió apenas unos centímetros para asomarse, y un sobre cayó al suelo. Dentro una nota escrita con caligrafía firme. «Si no eres mía, no serás de nadie». Clara cayó de rodillas, sollozando. Comprendió que estaba atrapada. Esa misma noche, Clara decidió huir. Empacó lo esencial, contactó a Marta y juntas organizaron su salida. Marta conduciría hasta una casa de campo que pertenecía a su familia, lejos de la ciudad, sin señal de celular, aislada entre montañas. Allí, Clara podría recuperar la calma. El trayecto fue largo y silencioso. Marta intentaba mantener la conversación, pero Clara apenas respondía. Miraba por la ventana, convencida de que en cualquier momento vería el auto de Rob siguiéndolas. Llegaron cerca de la medianoche. La casa era grande, de madera oscura, rodeada de pinos. Clara agradeció el silencio, la distancia. Durante 2 días empezó a sentirse más tranquila. Dormía mejor, comía mejor, incluso retomó su novela. Empezó a creer que todo había terminado. Hasta la noche del tercer día, Clara se despertó sobresaltada. Afuera los perros ladraban sin parar. Caminó descalza por el pasillo, escuchó el crujido de la madera bajo sus pies. Llegó hasta la ventana. A través de la oscuridad distinguió una figura entre los árboles. Quieto, inmóvil, mirándola. Gritó. Marta acudió corriendo. Llamaron a la policía local, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. Solo huellas en la nieve. Huellas que daban vueltas alrededor de la casa como un depredador midiendo a su presa. Esa noche Clara supo que Rob había encontrado su escondite. Las noches siguientes fueron un calvario. Cada crepitar del fuego, cada aullido del viento, cada golpe de las ramas contra las ventanas eran un recordatorio de que Rob estaba cerca. Marta intentó tranquilizarla, pero incluso ella empezó a sentirse vigilada. Una madrugada, Marta desapareció. Clara la buscó por toda la casa, gritó su nombre, revisó cada habitación, encontró su celular sobre la mesa, su abrigo colgado en la percha, sus zapatos en la entrada. En la cocina, sobre la mesa, había una nota. «Ya no te queda nadie, Clara». Ciega de terror, Clara corrió hacia el auto, solo para descubrir que las llantas estaban rajadas. El motor había sido destrozado. Miró a su alrededor, sintiendo el aliento del pánico ahogarla. Rob estaba allí, en alguna parte, acechando, esperando. Entró en la casa, se atrincheró en una habitación, empujando muebles contra la puerta. Se armó con un cuchillo y esperó. Las horas pasaron lentas, insoportables. Cada tanto escuchaba pasos, crujidos, respiraciones apenas audibles al otro lado de la puerta. Lloró en silencio, rezando por sobrevivir. Al amanecer reunió fuerzas para salir. La casa estaba vacía. Marta seguía desaparecida. Afuera la nieve caía pesada, cubriendo las huellas de la noche anterior. Clara decidió llegar al pueblo caminando. Se abrigó, tomó lo indispensable y salió al frío glacial. Caminó durante horas. El bosque parecía interminable. Cada rama quebrada, cada sombra fugaz entre los árboles era una amenaza. La sensación de ser perseguida no la abandonaba. Cuando finalmente llegó a la carretera exhausta, vio un auto acercarse. Hizo señas desesperadamente. El vehículo se detuvo.
El conductor bajó el vidrio. Era Rob. Su sonrisa era tranquila, satisfecha, como si todo hubiera sido un juego que finalmente llegaba a su clímax. Clara retrocedió, tropezó, cayó de rodillas. Sintió que el mundo se desmoronaba. Rob bajó del coche, caminó lentamente hacia ella. «Te lo dije, Clara, somos perfectos juntos». Clara gritó con todas sus fuerzas, pero el eco se lo tragó el bosque. Intentó levantarse, correr, pero el frío había entumecido sus piernas. Rob se agachó frente a ella, le acarició el rostro con una ternura enfermiza. «Shh, todo está bien». Del bolsillo sacó algo brillante. Clara cerró los ojos. Días después, la policía encontró el auto de Clara abandonado en la carretera. De ella no había rastro. Marta apareció desorientada en el bosque sin recordar cómo había llegado allí. Repetía entre lágrimas que alguien la había retenido, que escuchaba susurros en la noche, pero nunca vio un rostro. Rob desapareció. Su apartamento estaba vacío, su trabajo abandonado, sus cuentas congeladas, como si se hubiera desvanecido. Los rumores crecieron. Algunos decían que Clara había huido al extranjero. Otros murmuraban que Rob la había mantenido oculta, encerrada en alguna cabaña remota. Algunos incluso aseguraban haber visto a una mujer de cabello oscuro y ojos perdidos vagando por el bosque al anochecer. Pero nadie supo la verdad. En la habitación de Clara, sobre su escritorio, quedó la laptop abierta. En la pantalla, un único mensaje parpadeaba. «Siempre seremos nosotros, Clara, siempre». Haye siempre había sido una mujer precavida. Tenía 27 años, trabajaba como diseñadora gráfica desde casa y llevaba una vida tranquila, casi monótona. Solía pensar que el amor llegaría cuando dejara de buscarlo, pero tras la insistencia de sus amigas, un día decidió instalar Tinder. Fue ahí donde conoció a Daniel. Daniel parecía perfecto. Era médico, 32 años, atractivo, con una sonrisa que desarmaba cualquier duda y una voz tan suave que Yaye sentía que podría quedarse dormida escuchándolo. Después de un par de semanas de chats intensos y videollamadas, decidieron conocerse en persona. La cita fue mágica. Pasearon por el parque, rieron, hablaron de sus sueños, de sus miedos, incluso de lo que esperaban en una relación. Yaye sintió que era el destino. Al final de la noche, Daniel le propuso ir a su departamento. Yaye, aunque algo nerviosa, aceptó. Todo parecía fluir de manera natural. Tomaron vino, pusieron música suave, y al amanecer Yaye se despertó entre sus brazos, pensando que por fin había encontrado a alguien especial. Pero entonces empezaron las pequeñas grietas. 2 días después, mientras Yaye estaba en su departamento editando un diseño, recibió un mensaje anónimo. El remitente no tenía foto de perfil, y el mensaje era breve. «Linda noche, Yaye. Me encantó verte dormir». El estómago se le encogió. Pensó en Daniel. ¿Sería él? Quizás estaba jugando, quizás era una broma. Intentó no darle importancia, pero al día siguiente otro mensaje. «Ese lunar en tu espalda no deja que duerma». Ya ahí comenzó a sentirse incómoda. Se duchó, se miró al espejo, repasó su cuerpo. ¿Cómo sabía eso? No, seguramente fue Daniel. O tal vez se lo había mencionado ella. Decidió ignorarlo. La noche siguiente otro mensaje. «Me gusta cuando te muerdes el labio mientras trabajas». Yaye sintió un escalofrío. Ese día no había salido de casa, había pasado todo el día en pijama, frente a su computadora. Empezó a mirar a su alrededor. ¿Podría ser un vecino? ¿Alguien en su edificio? Buscó entre las ventanas, entre los muebles. Nada. Cerró las cortinas, apagó las luces y trató de dormir. Al amanecer, el sonido del timbre la despertó. Era un repartidor. Le entregó una caja pequeña. Dentro había una memoria USB y una nota. «No olvides sonreír para la cámara». Las manos de Yaye temblaban. Encendió su laptop, conectó la memoria y con el corazón golpeando en su pecho, abrió el único archivo que contenía. Era un video de ella misma, durmiendo en su cama. La imagen era clara, perfecta, como si hubiera sido grabada a menos de 1 metro. En el video ella se daba vuelta, murmuraba entre sueños, mientras la cámara se acercaba lentamente a su rostro. Yaye gritó, se apartó del escritorio y empezó a hiperventilar. Quiso llamar a la policía, pero algo la detuvo. El miedo de que no le creyeran, o peor, que el acosador estuviera viendo y se enojara. Decidió que necesitaba ayuda.
Llamó a Daniel. «Tranquila, voy para allá», dijo él con voz calmada. Cuando Daniel llegó, la abrazó fuerte. Le besó la frente y le prometió que todo estaría bien. Le preparó un té, se sentó a su lado y le dijo que juntos lo solucionarían. Jai se sintió aliviada. Esa noche, Daniel se quedó a dormir. Pero cerca de las 3 de la madrugada, Jai despertó. Daniel no estaba a su lado. Lo buscó en el departamento. Lo encontró en la sala, sentado frente a su computadora, viendo algo. Cuando se acercó, él cerró la pantalla de golpe. «Es solo trabajo», dijo con una sonrisa extrañamente forzada. Jai intentó convencerse de que todo estaba bien, pero las dudas empezaron a envenenar su mente. Al día siguiente, mientras Daniel salía por café, revisó su teléfono. Encontró una aplicación desconocida oculta en una carpeta. Remote Cam. La abrió. Su estómago se revolvió. Ahí estaban, decenas de carpetas con su nombre. Jai, dormitorio. Jai, cocina. Jai, ducha. Cada carpeta llena de videos con fechas y horas. Sintió náuseas, cayó de rodillas, temblando. En ese momento escuchó la llave en la puerta. Daniel regresaba. Jai corrió al baño y vomitó. Cuando salió, él estaba ahí, mirándola. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Ella intentó sonreír. «Creo que estoy enferma. Necesito dormir». «Claro, amor», dijo él, y la abrazó. Esa noche, Jai no durmió. Esperó a que Daniel cayera en un sueño profundo. Tomó su bolso, su laptop, y huyó a casa de su amiga Sofía. Los días siguientes fueron un infierno. Jai intentó borrar las carpetas, cambiar de apartamento, bloquear a Daniel, pero los mensajes continuaban. Ahora incluían audios de ella hablando con Sofía, de ella llorando en el baño, de conversaciones que jamás recordaba haber grabado. Una noche, al volver del supermercado, encontró la puerta de su nuevo departamento entreabierta. El mundo se le vino abajo. Llamó a la policía. Cuando llegaron no encontraron señales de forzamiento ni huellas, pero sobre su cama perfectamente doblada había una camiseta suya que había desaparecido días atrás. Y junto a ella, una nota: «Nunca te fuiste realmente». Jai dejó de comer, dejó de trabajar. Apenas dormía. Vivía con miedo, con el teléfono apagado, las ventanas cubiertas, y aún así, cada día encontraba señales de que alguien había estado allí. Un cabello que no era suyo, un plato fuera de lugar, ropa interior que desaparecía. Una madrugada escuchó un golpe en la cocina. Armándose de valor, tomó un cuchillo y salió a enfrentar a lo que pensó era su acosador. Pero no había nadie. Solo el reloj de pared que había caído. Mientras lo recogía, notó algo detrás. Un pequeño agujero en la pared, tan perfecto como un ojo de cerradura. Al otro lado, el apartamento vacío de un vecino que jamás conoció. Jai se arrodilló, sintiendo que el aire la abandonaba. Del otro lado del agujero, un susurro. «¿Por qué dejaste que terminara?». Corrió. Salió al pasillo. Golpeó la puerta del apartamento vacío. Nadie. Bajó al portero. Nadie conocía al vecino. Nadie lo había visto entrar o salir. El departamento había estado desocupado por meses. Desesperada, Jai recurrió a un investigador privado. El hombre, de rostro cansado, escuchó su historia y aceptó ayudarla. Una semana después, regresó con un rostro que era todo menos tranquilizador. «Ese hombre Daniel no existe», dijo. «¿Cómo que no existe? No tiene registro médico, ni licencia, ni propiedad a su nombre. Nada. Es como si hubiera aparecido de la nada». Jai sintió que su mundo se derrumbaba. El investigador le mostró capturas de las cámaras de seguridad de su edificio. Daniel entrando y saliendo, cargando bolsas, cajas, herramientas. «Ese hombre te instaló un infierno en tu propia casa», dijo el investigador. Esa noche, Jai decidió huir. Empacó lo poco que quedaba, tomó un taxi y se dirigió a un hotel lejos de la ciudad. Finalmente podría descansar, pero el infierno no había terminado. A las 3 de la madrugada, el teléfono del hotel sonó. «¿Disfrutaste el cambio de escenario?», susurró una voz al otro lado. Jai colapsó. La policía fue incapaz de rastrear la llamada. El hotel no encontró registros extraños. El personal no vio a nadie. Estaba sola, totalmente sola. Pasaron semanas, meses. Jai cambió de identidad, de ciudad, de apariencia. Intentó reconstruir su vida.
Hasta que una noche, al llegar a su nuevo apartamento, encontró una caja en su cama. Temblando la abrió. Dentro había una memoria USB y una nota. «Te dije que eras perfecta». Ese fue el momento en que Jaye comprendió que no había escape. Ya no era solo Daniel. Era algo más grande, más profundo, más retorcido. Una red, un círculo oculto. Ella era parte de un juego, de un espectáculo sádico para quienes observaban desde las sombras. Y lo peor, lo supo al conectar la memoria, no era lo que había en los videos. Era lo que faltaba. En las grabaciones más recientes, se veía a sí misma, dormida. En su nuevo apartamento, en su nueva cama y detrás de ella una figura. Alta, silenciosa, con un rostro que no reconocía. El video terminaba con un mensaje en pantalla. Próximo episodio, final de temporada. Jaye gritó. Cayó de rodillas. El terror era tan absoluto que sintió que el corazón le fallaba. Las luces parpadearon. El teléfono sonó. «Te dije que nunca te fuiste, amor». Las paredes comenzaron a vibrar. El sonido de pasos, de golpes, de puertas abriéndose y cerrándose. Jaye intentó correr, pero todo era un laberinto. Su casa, su refugio, ya no era suyo. Era un escenario. Ella era la protagonista de un espectáculo del que nunca pidió ser parte. El final llegó en silencio. Una cámara descendió del techo, suave, mecánica. Jaye la miró, rota, vencida. «¿Qué quieres de mí?», susurró. La cámara giró. Una luz roja se encendió, y entonces lo entendió. No querían nada de ella. Ya lo tenían todo. La pantalla de su laptop se encendió sola. Un contador comenzó a marcar. 10, 9, 8. Jaye se acurrucó en un rincón llorando mientras la cuenta regresiva avanzaba. Cuando llegó a 0, todas las cámaras de su apartamento, ocultas en cada rincón, se encendieron al mismo tiempo, lanzando un destello cegador. La transmisión había terminado, y el mundo, al otro lado de la pantalla, pedía a gritos la próxima víctima. Desde que tenía 14 años, Sofía había soñado con este momento. El póster de Cairo, el rapero más famoso de la última década, adornaba las paredes de su habitación. Los auriculares siempre colgados de sus orejas reproducían sus temas, y sus redes sociales rebosaban de fotos editadas con filtros brillantes donde aparecían juntos, aunque fuera solo en sus sueños. Para Sofía, Cairo no era solo un músico, era su salvación en las noches solitarias, su confidente silencioso en los momentos de llanto, su antorcha en medio de la oscuridad. Así que cuando ganó un concurso para conocerlo en persona, una explosión de alegría la recorrió. Saltó, gritó, lloró y rió, todo a la vez. Nunca se había sentido tan viva. Preparó su mejor atuendo, jeans rotos a propósito, una camiseta con el logo de Cairo, y las zapatillas blancas que guardaba solo para ocasiones especiales. La noche antes del encuentro no durmió, repasando una y otra vez lo que le diría. Quería que Cairo supiera lo importante que era para ella, lo mucho que lo había ayudado a sobrevivir a sus peores momentos. El lugar del encuentro era un club privado, pequeño pero exclusivo, oculto tras una puerta de metal en un callejón. Había un portero alto vestido de negro que solo levantó una ceja al ver su pase VIP antes de dejarla entrar. Adentro, luces rojas parpadeaban en las paredes, y la música retumbaba como el latido de un corazón monstruoso. Sofía tragó saliva. A pesar de la emoción, había algo extraño en ese lugar. El aire olía a sudor rancio y alcohol, y los pocos asistentes que circulaban la miraban con una mezcla de burla y lástima. Cuando la guiaron hasta el salón privado, su corazón golpeaba como tambor. Allí estaba él, Cairo, sentado en un sillón negro como la noche, rodeado de botellas vacías y humo de cigarrillo. Su gorra ladeada apenas ocultaba unos ojos inyectados en sangre. La piel dorada brillaba bajo las luces, y sus cadenas relucían como serpientes de oro alrededor del cuello. Pero lo que más la impactó no fue su presencia, sino su expresión, una mueca de fastidio, de aburrimiento absoluto, como si la simple idea de recibir fans fuera una tortura. «Ah, la ganadora del concurso», murmuró Cairo sin siquiera mirarla. «Siéntate rápido, que no tengo toda la noche». Sofía, temblando, se dejó caer en el sillón frente a él. Su boca tartamudeaba palabras que no lograba formar. Cairo soltó un bufido. «Otra niña llorona, ¿eh?», se burló. «Vamos ya, di lo que tengas que decir. Lo he escuchado todo».
Me salvaste la vida, tu música me cambió, bla bla bla. Tú no eres diferente. El golpe fue seco, como un latigazo en el pecho. Sofía tragó saliva. Quiso defenderse, decirle que no era como las demás, que su historia era única, que de verdad él había significado algo para ella. Pero Cairo estaba ocupado revisando su teléfono, riéndose entre dientes, ajeno a su sufrimiento. Cada palabra que intentaba pronunciar quedaba atrapada en su garganta, mientras él seguía bebiendo, insultando a sus propios guardaespaldas y quejándose del club, del público, de sus managers, de todo. La desilusión comenzó a crecer en su pecho como una flor podrida. La imagen perfecta que había construido durante años se desmoronaba. Y entonces, cuando ya pensaba en levantarse e irse, ocurrió algo extraño. Las luces titilaron, 1, 2, 3 veces, antes de apagarse por completo. El murmullo de la música se cortó, como si el club entero hubiera contenido el aliento. En la oscuridad un murmullo recorrió las paredes, un susurro tenue, apenas audible, como si las sombras se hablaran entre ellas. Cairo lanzó un gruñido. ¿Otra vez este maldito lugar? ¡Hey! ¡Que alguien arregle esto! Nadie respondió. El guardaespaldas en la puerta parecía petrificado, con los ojos abiertos de par en par, como si escuchara algo que lo aterrorizara. De pronto Sofía sintió algo frío en la espalda, como un dedo helado recorriéndola desde la nuca hasta el final de la columna. El aire se volvió denso, cargado de un olor fétido, y los susurros se intensificaron. ¿Lo escuchas?, preguntó. Apenas un hilo de voz. Cairo se giró hacia ella con una mueca de burla. ¿Escuchar qué?, rió. ¿Estás loca? Bah, típico fanático idiota. Pero entonces el suelo tembló. Primero fue apenas un estremecimiento. Después un latido sordo, profundo, como si algo enorme golpeara desde el subsuelo. Las botellas vibraron, cayeron, se rompieron. El guardaespaldas, incapaz de soportarlo, salió corriendo, dejando la puerta abierta. Cairo se puso de pie tambaleándose, la bebida derramándose por su camisa. ¿Qué mierda? No terminó la frase. Un grito desgarrador atravesó la oscuridad, el tipo de grito que no pertenece a ninguna garganta humana. Algo se arrastraba por los pasillos, algo que hacía crujir las paredes a su paso, algo que jadeaba con ansias hambrientas. Cairo miró a Sofía por primera vez con miedo en los ojos. «Vámonos», dijo tirando de su brazo. Pero ella estaba paralizada. Los susurros la rodeaban, se enredaban en su cabello, lamían su piel con palabras que no entendía pero que le helaban la sangre. Sintió que algo tiraba de su tobillo, algo frío, húmedo, con dedos huesudos. Gritó. Cairo intentó arrastrarla, pero la criatura en la oscuridad era más fuerte. El club entero pareció inclinarse hacia abajo. Las luces parpadearon un instante, mostrando una imagen imposible. Una figura alta, más alta que cualquier hombre, con extremidades demasiado largas, piel traslúcida y ojos brillando como carbones en la oscuridad. Sonreía, y en esa sonrisa, Sofía vio todos los abismos del infierno. Cairo lanzó un grito histérico insultando, pateando, golpeando lo que encontraba a su paso. Corrieron por los pasillos tropezando con cuerpos inertes, con rostros congelados en expresiones de horror. Los asistentes del club, los camareros, todos estaban tirados en el suelo, drenados de color, de vida, como si algo les hubiera succionado el alma. ¿Qué es esto?, chilló Cairo empujando a Sofía hacia una puerta trasera. Pero no había salida. Afuera, la ciudad estaba muerta. Las calles se retorcían como serpientes. Los edificios se alzaban como dientes rotos. Y el cielo era un párpado cerrado, sin estrellas, sin luna, solo una oscuridad sofocante. Cairo golpeó la puerta con los puños hasta sangrar, sollozando como un niño. Y entonces las voces comenzaron a hablarles directamente. Arrogante, egoísta, mentiroso, ídolo falso. Las palabras salían de las paredes, del suelo, de los espejos rotos. Sofía cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero era inútil. Las voces estaban dentro de su cabeza, arañando, hurgando, desenterrando sus miedos más profundos. ¿Y Cairo? Cairo estaba colapsando. Se arañaba el rostro, lloraba, suplicaba a dioses que nunca había adorado. «Yo no soy malo», gimió. «Yo no les debo nada. Ellos me siguen porque quieren». Pero las voces no lo perdonaban. Las sombras lo envolvieron,
trepando por sus piernas, abrazándolo con dedos negros como tinta. Cairo gritó hasta que su garganta se quebró, y aún así nadie vino a salvarlo. Nadie excepto Sofía. Porque en medio de ese infierno, Sofía sintió algo que no esperaba: compasión. Se arrastró hacia él sujetándole la mano intentando liberarlo. Pero el rostro de Cairo ya no era humano. Sus rasgos se deformaban, su piel se cuarteaba, como si algo lo estuviera deshaciendo desde adentro. Los ojos se hundieron, la boca se alargó en una mueca grotesca. El verdadero Cairo no era el hombre arrogante y cruel que conoció esa noche. Era una criatura devorada por su propio ego. La última mirada que le lanzó fue de puro terror. Y entonces desapareció. Las sombras lo devoraron, dejándola sola, en un silencio opresivo. Sofía se quedó allí, temblando, rodeada de ruinas. El club estaba destruido, los muros colapsados, el suelo agrietado. La ciudad afuera era solo un recuerdo desvanecido, y entonces lo entendió. El concurso nunca fue un premio, fue una trampa. No era la primera fan en llegar allí, y probablemente no sería la última. El ídolo arrogante, el público devoto, el colapso del lugar, todo formaba parte de un ciclo, una ofrenda para algo que habitaba entre dimensiones, alimentándose de las pasiones humanas, de su ceguera, de su desesperación. Las luces parpadearon una última vez. En el reflejo de un espejo roto, Sofía vio su propio rostro, pálido, con los ojos hundidos, y detrás de ella, la criatura, observándola, sonriendo. Y en ese instante, lo supo. Ahora le tocaba a ella. Sofía nunca salió del club. Su desaparición apareció en las noticias durante semanas, acompañada de la imagen sonriente de Cairo, que seguía dando conciertos como si nada hubiera pasado. Nadie recordaba la noche del encuentro. Nadie hablaba de las otras desapariciones. En algún rincón oscuro del mundo la criatura se relamía, esperando al próximo fan. Porque siempre hay otro fan. Siempre. La noche era fría en la ciudad de Hollowgate, donde las luces de los bares parpadeaban como luciérnagas moribundas en un pantano de concreto. Desmond había estado esperando este momento durante días. Su cita, Marina, lo había cautivado desde el primer mensaje. Era hermosa, divertida, inteligente. La conoció en una aplicación, y tras un par de conversaciones, acordaron verse en un pequeño restaurante de ambiente acogedor al borde del centro. Cuando Marina llegó, su aura llenó la habitación. Su piel morena brillaba bajo la tenue luz, y su sonrisa era capaz de derretir el hielo en los vasos. Desmond, un hombre de traje impecable, cabello rubio perfectamente peinado y una expresión de seguridad fría, se levantó para recibirla. «Marina, encantado de verte por fin». Marina se sentó, un poco nerviosa. Desmond pidió vino y comenzó la velada con bromas, halagos y risas. Marina empezó a relajarse. Sin embargo, mientras las copas se vaciaban, algo oscuro comenzó a emerger de Desmond. «Siempre he admirado a la gente como tú, ¿sabes?», dijo Desmond, con una sonrisa ladeada. «Quiero decir, has debido pasar por mucho para llegar aquí». Marina lo miró, confundida. «¿Gente como yo? Ya sabes, inmigrantes, luchadores. Me parece fascinante. ¿De dónde eres realmente?». Marina tragó saliva. «Bueno, nací aquí. En realidad, toda mi familia es de aquí». Desmond soltó una carcajada. «Oh, claro, pero quiero decir, antes de eso, tus padres, abuelos, digo, tu color, no es precisamente escandinavo». La incomodidad se instaló en Marina como un peso invisible. Intentó cambiar de tema, pero Desmond volvía una y otra vez al mismo punto, con preguntas veladas, bromas sutiles que aludían al color de su piel, su acento inexistente, su apellido. Lo que comenzó como una velada encantadora, se transformó en una prisión invisible donde cada palabra era un disparo en la oscuridad. Pronto, Marina decidió que debía irse. Pero entonces Desmond le tomó la mano con una fuerza inusitada. «Espera, no hemos terminado». Marina intentó retirar la mano. «Desmond, creo que me voy». Él la miró, los ojos azules transformados en dos pozos gélidos. «Nadie se va cuando yo decido que todavía hay algo que entender». Fue entonces cuando Marina notó algo extraño. Las otras mesas estaban vacías. ¿Cuándo había pasado eso? El camarero ya no estaba. La música se había detenido. El aire parecía más denso.
como si una mano invisible apretara cada rincón del restaurante. El miedo le recorrió la espalda. Desmond inclinó la cabeza mirándola como quien observa una presa. «Quiero saberlo, Marina. ¿Qué escondes detrás de esa cara bonita?» La voz de Desmond ya no era amigable. Era fría, inquisitiva, dura como una piedra. Marina intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondió. El terror comenzó a filtrarse en su mente como un veneno. Su respiración se aceleró. «Mira, no quiero problemas», balbuceó ella. Desmond sonrió mostrando los dientes. «¿Sabías que este lugar tiene sótanos? Viejos, olvidados, donde nadie oye los gritos. Solían usarlos para cosas horribles, cosas muy antiguas». El corazón de Marina martillaba en su pecho. Intentó gritar, pero su voz salió como un susurro ahogado. El restaurante parecía desvanecerse. Las paredes temblaban suavemente como si respiraran. Las luces titilaban y entonces lo escuchó. Una voz. «¿Quién eres realmente, Marina?» No era Desmond. Era la voz del lugar mismo. Algo había despertado. Desmond se levantó rodeando la mesa lentamente. «Este barrio tiene historia, Marina. ¿Sabías que aquí solían colgar a los extranjeros?» Se decía que sus espíritus nunca se fueron. Ella retrocedió, tropezando con la silla. El terror ya no era solo por Desmond. Era por la atmósfera, por las sombras que reptaban en los rincones, por el aire que se sentía cargado de odio antiguo. «Déjame ir», sollozó Marina. Pero entonces lo vio. El rostro de Desmond comenzó a deformarse. Primero apenas un gesto extraño, pero luego las facciones se retorcieron, los ojos se hundieron, la piel palideció, y la boca se alargó en una mueca grotesca. Una voz múltiple hecha de cientos resonó en sus oídos. «Eres la intrusa, siempre lo fuiste». Marina gritó. Corrió hacia la puerta, pero ésta no se movió. Golpeó, arañó, rogó. A sus espaldas Desmond se acercaba, arrastrando los pies, murmurando palabras incomprensibles. En las paredes, rostros comenzaban a formarse, flotando en la pintura desconchada. Ojos vacíos, bocas abiertas en un grito perpetuo. Todo el restaurante era una trampa. «¿Por qué corres, Marina?», susurró Desmond ya irreconocible, su voz reverberando como un eco maldito. «El lugar siempre supo que vendrías». Marina cayó de rodillas. Su mente se rompía. Veía a su madre, a su padre, a su infancia, todo desmoronándose bajo una tormenta de miedo puro. Las voces crecían, envolviéndola, susurrándole al oído. «Nunca perteneciste aquí». Las sombras la abrazaron. Sintió manos frías, cientos de ellas, recorriendo su piel, hundiéndose en su carne. El dolor era insoportable, pero aún peor era el miedo de no saber qué era Desmond, qué era ese lugar y por qué ella. Y entonces, silencio. Marina abrió los ojos. Estaba afuera, en medio de la calle. El restaurante detrás de ella no estaba. Solo un terreno baldío, vallado, abandonado desde hacía décadas. Temblando caminó hasta la esquina. Pasó gente a su lado, nadie parecía notar su estado. Un anciano la miró y murmuró. «Otro que escapó del Hollowgate Grill. No todos tienen esa suerte». Marina se derrumbó en la acera llorando, pero en el reflejo de una ventana cercana, vio algo que la congeló. Detrás de ella, como una sombra pegada a su espalda, estaba Desmond. O lo que quedaba de él. «Nunca te fuiste. Nunca podrás». Marina gritó, pero ya no hubo sonido. Días después, la policía encontró el cuerpo de una mujer joven en un callejón. No había señales de violencia, pero su rostro estaba congelado en una mueca de terror absoluto. En la escena, un grafiti apenas visible en la pared rezaba: «No todos son bienvenidos». Y en algún lugar entre el viento, entre las sombras de Hollowgate, Desmond caminaba buscando su próxima cita. Lisa nunca había sido una persona supersticiosa, pero esa noche algo en el aire parecía diferente. La luna llena brillaba con una intensidad que solo aumentaba la inquietud que sentía. Después de meses de conversaciones online con Eric, finalmente había decidido encontrarse con él en persona. Algo en su perfil había resonado con ella, algo que no lograba identificar exactamente. Sus conversaciones siempre habían sido cómodas, pero había algo perturbador en su mirada, una familiaridad que no lograba ubicar. La noche que se conocieron en un pequeño café en el centro de la ciudad comenzó como cualquier otra cita. Las primeras horas fueron llenas de risas y conversaciones sobre intereses comunes.
Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la conexión se fue intensificando, y con ello, una sensación extraña comenzó a apoderarse de Lisa. Eric era demasiado familiar, no en el sentido físico, sino en algo mucho más profundo. Como si su alma compartiera una historia que no lograba recordar. ¿De dónde eres, Lisa? Component Placement, le preguntó Eric mientras jugaba distraído con su taza de café, su mirada fija en la ventana. Lisa no pudo evitar una sacudida interna. Había algo en su voz que la hizo sentir incómoda, como si la estuviera observando desde un ángulo distinto al de una simple cita. De aquí, respondió, intentando sonreír y aliviar la tensión que comenzaba a formarse en su pecho. Pero algo en la mirada de Eric la detuvo. Había una intensidad en sus ojos que la hacía sentirse vulnerable, como si pudiera ver más allá de las palabras. La verdad es que me siento como si ya te conociera, dijo él de repente, sus ojos fijos en ella con una penetrante intensidad. ¿Es raro decir eso? Lisa rió, pero la risa sonó más nerviosa de lo que hubiera querido. Sí, un poco, respondió, sin poder evitar preguntarse si él sentía lo mismo. La conversación continuó, pero Lisa no pudo deshacerse de la sensación de estar en un sueño febril. A medida que hablaban más, cada palabra que Eric decía parecía resonar en algún rincón oscuro de su memoria. Recordaba detalles de su infancia que no podía haber compartido con él, lugares que había visitado, historias de su madre que nadie más conocía. Mi madre siempre me contaba historias sobre nuestra familia, comentó Lisa distraída por sus propios pensamientos. Historias extrañas, misteriosas. Siempre sentí que había algo oculto, como si nunca me contaran toda la verdad. Eric la miró fijamente, sus labios ligeramente curvados en una sonrisa inquietante. De verdad, yo también escuché historias así, aunque no recuerdo mucho de mi familia, la verdad. El aire se volvió denso, y Lisa sintió como si las paredes del café se cerraran lentamente sobre ella. ¿Cómo es posible? Srenia. ¿Cómo puede alguien que apenas conozco tener tantas coincidencias con mi vida? Un pensamiento aterrador atravesó su mente, pero lo desechó rápidamente. No puede ser. A medida que la noche avanzaba, la conversación se tornó más profunda. Eric comenzó a contarle historias sobre su infancia, relatos fragmentados que parecían coincidir con momentos de su vida que Lisa nunca había compartido con él. Había detalles sobre su abuela, sobre su casa en el campo, sobre su madre, historias que Lisa creía que solo ella conocía. Mi madre siempre decía que tenía una conexión especial con alguien, dijo Eric, su tono bajo y grave. Decía que había algo que nos unía, como si estuviéramos destinados a encontrarnos. Lisa lo miró incrédula. ¿Eso es lo que ella te dijo? Component Placement preguntó con la garganta apretada. Eric asintió, pero su expresión había cambiado. ¿Sabes? Siempre sentí que mi madre sabía algo que yo no. Algo importante. Nunca pude entenderlo. Lisa se quedó en silencio, una sensación de frío recorriéndole la espalda. La idea de que la madre de Eric pudiera haber dicho algo parecido a lo que su propia madre le había contado sobre la conexión entre ellos la aterraba. Cada palabra que él decía hacía que su piel se erizara más y más. La coincidencia ya no parecía algo extraño, sino algo predestinado, oscuro. La conversación continuó, pero el aire entre ellos se volvía más pesado, como si estuvieran atrapados en una telaraña invisible, esperando a que algo inevitable ocurriera. De repente Eric dijo algo que hizo que el corazón de Lisa se detuviera. ¿Nunca te has preguntado si alguna vez podríamos haber sido más que esto? Preguntó, su voz suave, casi un susurro. Lisa sintió un nudo en el estómago. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar una historia que su madre le había contado cuando era niña, que existían familias que, en algún momento, perdían la memoria de su origen, de sus lazos, pero que la conexión, aunque oscura, seguía viva. No puede ser, susurró, pero su mente comenzó a hacer conexiones que no quería aceptar. Eric se inclinó hacia ella, sus ojos ahora más oscuros, como si una sombra los hubiera invadido. Lisa, dijo con un tono grave, ¿y si lo fuéramos? La pregunta flotó en el aire, pesada y aterradora. Lisa lo miró con horror, sus manos temblando. ¿Qué quieres decir? Srenia susurró.
Eric no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes? Swingó lentamente. Siempre pensé que había algo oscuro en mi familia. Algo que nunca entendí. Pero ahora, al verte, estoy empezando a darme cuenta de que todo esto no es coincidencia. Lisa no podía respirar. La idea de que pudiera estar frente a alguien que, de alguna manera, estaba relacionado con ella de una forma tan macabra y aterradora, era más de lo que su mente podía procesar. El reloj marcó la medianoche. El aire se volvió espeso, como si una presión invisible se apoderara de la habitación. Lisa no sabía qué hacer, ni cómo escapar de esa conversación que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Lisa, dijo Eric de nuevo acercándose lentamente, ¿alguna vez te preguntaste de verdad quién eres? La respuesta estaba al borde de sus labios, pero no podía pronunciarla. Algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. El día siguiente llegó sin respuestas, pero con la sensación de que algo terrible había comenzado. Lisa no pudo dejar de pensar en las palabras de Eric, en las coincidencias, en esa oscuridad que había comenzado a brotar entre ellos. A pesar de todo, ella decidió seguir investigando. Pero pronto descubrió algo espantoso. Los apellidos de sus familias, los nombres que había creído tan comunes, estaban conectados de una forma que no se podía ignorar. Eric y Lisa compartían un linaje común, uno que estaba marcado por secretos oscuros. La conexión no era casual, no era amor, era algo mucho más sombrío. En ese momento Lisa entendió la verdadera naturaleza de lo que había sucedido. La confusión de su mente se transformó en una horrenda revelación. Su relación con Eric no era solo una conexión pasional. Era la manifestación de un destino marcado por el incesto, por la repetición de un ciclo macabro que se había deshecho en el olvido. Al final, no hubo escape. La verdad que había estado enterrada en las sombras había salido a la luz. Y Lisa, atrapada en esa espiral de horror, solo pudo ver cómo su vida se desmoronaba, mientras la figura de Eric se desvanecía ante sus ojos, dejando atrás solo una sensación de vacío y condena. Sara siempre había sido una persona curiosa, pero también una de esas personas que nunca tomaba decisiones precipitadas. Su interés por las prácticas espirituales había comenzado en su adolescencia, cuando leyó un libro sobre misticismo, astrología y rituales ancestrales. Le fascinaba la idea de conectar con algo más allá de lo tangible, de lo físico. Sin embargo, aunque había asistido a algunos círculos de meditación y yoga, nunca se había atrevido a entrar en el mundo de los cultos. Pero todo cambió una noche cuando vio un anuncio en línea que captó su atención de inmediato. ¿Sientes que algo te falta en la vida? ¿Te gustaría conectar con el universo de una manera más profunda? Únete a nuestra cita espiritual, una experiencia única que cambiará tu destino. No era el tipo de anuncio que había visto antes. Parecía intrigante, y algo dentro de ella la impulsó a hacer clic. La página web era austera, con solo unas pocas imágenes de personas sonriendo en entornos tranquilos rodeados de naturaleza. El tipo de imágenes que transmiten paz. Pero también había algo en esas fotos, un aire de misterio que no pudo dejar de notar. Decidió escribir un correo y a los pocos días recibió una respuesta breve pero enigmática. Nos encantaría que te unieras a nosotros, Sara. La cita espiritual será el viernes a las 8 de la noche en el lugar que hemos reservado para ti. La confirmación de su asistencia le dejó un sabor extraño, una sensación agridulce que no pudo explicar, pero ya era tarde para dar marcha atrás, y la curiosidad era más fuerte que cualquier otra cosa. El viernes llegó, y Sara se preparó para la cita. El encuentro. El lugar estaba ubicado en una zona apartada de la ciudad, rodeado por una densa vegetación que lo aislaba del bullicio urbano. Un camino polvoriento y estrecho la condujo hasta una casa antigua, cuyo exterior parecía desmoronarse por el paso del tiempo. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba por las rendijas. Sara se detuvo frente a la entrada, mirando alrededor. El aire era pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo, pero no sabía qué. No era un mal lugar, pero había algo inquietante en ese aislamiento. Respiró profundamente y entró. Dentro la casa era un contraste con lo que esperaba. La decoración era minimalista, con velas apagadas en mesas de madera y una suave música ambiental que llenaba el aire. En el centro,
Una mujer de unos 40 años la recibió con una sonrisa cálida, su rostro amable y su mirada penetrante. «Hola Sara, qué gusto verte», dijo la mujer, su voz suave y reconfortante. «Soy Alina, y estoy muy emocionada de compartir esta experiencia contigo. Te he estado esperando». La voz de Alina tenía algo hipnótico, algo que rápidamente puso a Sara en un estado de tranquilidad casi artificial. Era como si todas las dudas que había tenido antes se desvanecieran en ese momento. Le ofreció una silla frente a una mesa pequeña y comenzó a hablar de cómo la cita espiritual era un proceso para encontrar la paz interior, para reconectar con lo que realmente importaba. «Todo lo que tienes que hacer es escuchar, Sara», continuó Alina, con una voz que parecía tener la capacidad de desarmar cualquier resistencia. «Deja que tus pensamientos se disuelvan, olvídate del ruido del mundo, y permítete escuchar lo que hay más allá de lo visible». Sara se sintió extraña. La música suave, la luz tenue, la presencia de Alina, todo contribuía a que ella se sintiera cada vez más relajada. Era casi como si estuviera flotando, como si algo la estuviera guiando hacia un lugar más allá de la conciencia. Pero en el fondo, algo no estaba bien. No podía dejar de sentirse observada, como si estuviera siendo estudiada por unos ojos invisibles. Alina la miró fijamente, sus ojos oscuros como pozos sin fin. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras perdida? Como si algo te estuviera llamando pero no sabías qué era? Sara asintió, aunque en su interior no sabía si debía confiar en lo que estaba pasando. La mujer continuó. «Eso es lo que queremos mostrarte, Sara. El mundo que no puedes ver, las verdades ocultas que siempre han estado ahí. Tú eres especial y estás lista para unirte a nosotros». La atmósfera se tornó más pesada. Algo en la voz de Alina se había transformado, como si ahora hablara desde un lugar mucho más profundo. Los ojos de Sara se abrieron ligeramente, como si una parte de su mente intentara resistirse a lo que estaba ocurriendo. «¿De qué estás hablando?» «Component placement», preguntó Sara levantándose de la silla. Alina sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era un gesto casi predatorio, como si estuviera disfrutando del miedo que comenzaba a crecer en Sara. «Es natural sentir miedo, pero no te preocupes. En cuanto comprendas lo que te ofrecemos, todo eso desaparecerá. Únete a nosotros, Sara. El culto es donde encontrarás la verdad». Sara retrocedió buscando la puerta, pero algo la detuvo. En las sombras de la habitación, otras figuras comenzaron a moverse. De repente, la música se apagó, y la casa se sumió en un silencio abrumador. Las figuras que antes parecían ser simples sombras en las paredes comenzaron a acercarse, revelándose como hombres y mujeres, sus rostros inexpresivos, sus ojos vacíos. «¿Qué es esto?» «Srenia», susurró Sara temblando. «Esto es lo que realmente eres», dijo Alina, su tono más bajo, casi un susurro. «Somos los elegidos. Y tú eres la pieza que falta». Sara intentó correr hacia la puerta, pero antes de que pudiera dar un solo paso, una mano fría la detuvo. El hombre que la había tomado del brazo era alto y delgado, su piel pálida como un cadáver, sus ojos vacíos de emoción. «No puedes irte», dijo la voz de Alina desde detrás de ella, ahora distorsionada, como si estuviera hablando desde un lugar mucho más profundo. «Ya eres parte de nosotros». Un sentimiento de horror profundo se apoderó de Sara. No podía entender cómo había llegado a este punto, cómo se había dejado llevar por la idea de una simple cita espiritual. De repente su mente comenzó a conectarse con fragmentos de recuerdos perdidos, recuerdos de algo más grande, algo oscuro. Con un grito de terror, Sara intentó liberarse de la mano que la sujetaba, pero no logró hacerlo. Fue como si las sombras mismas se hubieran apoderado de ella, como si su cuerpo estuviera siendo arrastrado por fuerzas invisibles. «¡Sáquenme de aquí!», gritó luchando, pero todo a su alrededor se oscurecía más y más. Lo siguiente que recordó fue un frío penetrante. Estaba en una sala diferente, un lugar vacío, solo iluminado por las llamas de las velas que parpadeaban en círculos perfectos. Ella estaba en el centro de esos círculos, rodeada por las mismas figuras sombrías que había visto antes. Alina estaba de pie frente a ella, sonriendo, con sus ojos ahora completamente oscuros, como si el alma de la mujer se hubiera desvanecido por completo. «Esto es lo que somos», dijo Alina en un tono casi reverencial. «Somos los que están más allá de la muerte, los que conocen las oscuridades del alma humana,
Y tú, Sara, serás nuestra nueva sacerdotisa. Sara no podía respirar, no podía pensar. Su mente estaba llena de visiones de criaturas que nunca antes había visto, seres que moraban en las sombras, alimentándose de miedos y desesperación. El ritual había comenzado. La oscuridad de ese lugar se apoderó de su cuerpo y alma, y pronto comenzó a comprender la verdad detrás del culto. Este no era un culto cualquiera, era una secta ancestral que había existido por siglos, reuniendo almas para hacerlas parte de su eterno ciclo. Con un grito, Sara finalmente se dio cuenta de la horrible verdad. Ya era demasiado tarde para escapar. Ella misma se había convertido en la próxima víctima de esa oscuridad interminable. El ritual se completó en silencio. Las sombras la rodearon y el rostro de Alina volvió a aparecer frente a ella. Pero ahora sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de una sabiduría antigua, una sabiduría terrible. «Bienvenida», susurró Alina mientras la oscuridad la envolvía por completo. Y en ese momento Sara ya no era más que otra sombra en la oscuridad. Había algo inquietante en Eric, algo que no se podía identificar con precisión, pero que comenzaba a hacer que el corazón de Clara latiera con mayor rapidez. Todo había comenzado como una historia clásica de citas en línea. Eric había sido amable, atento, y sus mensajes estaban llenos de interés genuino por ella. Los primeros días habían sido fáciles. Conversaciones largas hasta altas horas de la madrugada, risas compartidas, y promesas de un encuentro que sería tan especial como la conexión que sentían a través de las palabras escritas. Sin embargo, cuando Clara aceptó finalmente la propuesta de verlo en persona, algo cambió. A pesar de que su conversación inicial había sido prometedora, la ansiedad comenzó a apoderarse de ella a medida que se acercaba el día. ¿Era realmente él? ¿Estaba siendo demasiado paranoica? Pensó que tal vez solo estaba nerviosa por el encuentro, como cualquier otra persona lo estaría antes de ver a alguien por primera vez. Pero no era solo eso. La cita comenzó bien. Eric llegó puntual, con una sonrisa encantadora, un apretón de manos firme, y una mirada que no paraba de examinarla de una manera que la hacía sentir incómoda. Mientras caminaban hacia el restaurante, Clara notó que Eric no dejaba de mirarla, pero no con la admiración que uno esperaría. Era un tipo de mirada más profunda, como si estuviera escaneando cada rincón de su ser. La cena transcurrió sin incidentes, aunque Clara notó algo en sus palabras que la desconcertó. Eric parecía tener una obsesión por los detalles más mínimos de su vida, pero sin parecer interesado por ella realmente. Sus preguntas no eran las típicas que se esperarían en una primera cita. Más bien, parecían una investigación profunda sobre su familia, sus amigos y sus costumbres personales. A medida que avanzaba la noche, Clara sentía que algo no estaba bien, pero no podía ponerle el dedo encima. Después de la cena, Eric insistió en acompañarla a su coche, lo cual al principio le pareció un gesto de caballerosidad. Sin embargo, esa decisión pronto se convertiría en una pesadilla. Cuando llegaron al estacionamiento, Clara se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto extraño. La calle estaba vacía, las luces parpadeaban tenuemente, y el aire parecía haberse enfriado abruptamente. Una sensación de inseguridad comenzó a invadirla. ¿Seguro que no quieres darme tu número de teléfono?, preguntó Eric, su voz ahora más baja, casi como un susurro que arrastraba consigo un tinte siniestro. Clara sonrió de manera incómoda, tratando de evadir la pregunta con una respuesta vaga. Pero Eric no parecía dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. En lugar de retroceder, dio un paso hacia ella, acercándose más de lo que la situación requería. El miedo comenzó a apoderarse de Clara cuando notó que sus ojos ya no mostraban amabilidad. Eran oscuros, calculadores, y algo más, algo que la helaba hasta los huesos. «No te vas a ir de aquí tan fácilmente, ¿verdad?», dijo Eric, y por un momento el sonido de su voz sonó completamente diferente, como si no estuviera hablando realmente, sino controlando cada palabra con la intención de desestabilizarla. El pánico empezó a subir por la garganta de Clara. Su cuerpo no respondía, estaba paralizada. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había sido tan ingenua para no ver la verdad antes? Eric dio otro paso hacia ella. Su respiración se volvió más pesada, y una sensación de peligro inmediato la rodeó. Clara intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no le respondían. Era como si la oscuridad de la noche la estuviera envolviendo,
impidiendo cualquier escape. Eric entonces sonrió, y esa sonrisa fue lo único que Clara necesitó para comprender que no había salida. No era un hombre que había venido a acompañarla a su coche. Era un depredador, y ella era su presa. De repente, sus pensamientos comenzaron a gritarle que debía hacer algo, cualquier cosa, para escapar. Fue entonces cuando vio el destello en su bolsillo, su teléfono móvil. Eric la observó con una intensidad perturbadora mientras ella buscaba con manos temblorosas el dispositivo. No lo podía creer. El teléfono no estaba. Una nueva ola de terror la invadió cuando recordó que lo había dejado en la mesa del restaurante. Ella estaba completamente desprotegida. No tenía a nadie a quien llamar, nadie que pudiera ayudarla. Eric, al darse cuenta de su desesperación, empezó a hablar de nuevo, pero sus palabras ya no eran suaves ni calmadas. Cada una de ellas era una sentencia, como si estuviera disfrutando del control absoluto sobre ella. No hay forma de que te vayas ahora. Nadie va a ayudarte, estás sola. Clara luchó por mantenerse calmada, buscando desesperadamente alguna oportunidad para escapar, pero algo más la desconcertó. Eric no parecía tener prisa. No parecía querer apresurar su victoria. Esto no era solo un encuentro casual, era un juego para él. Clara se sintió aún más vulnerable al darse cuenta de que todo había sido una trampa desde el principio, y entonces, Eric dio un paso hacia adelante, y Clara reaccionó. El instinto de supervivencia la empujó hacia atrás. Su mente gritaba que tenía que correr, pero su cuerpo seguía siendo lento, incapaz de moverse con la rapidez que el miedo le dictaba. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Clara escuchó algo que la heló hasta los huesos. Un ruido en la lejanía. El sonido de un motor, un coche. De alguna manera su mente captó la esperanza de que alguien pasaba por allí. Era su única oportunidad. Sin pensar más, Clara soltó una rápida excusa y con un empujón desesperado, corrió hacia la salida del estacionamiento, haciendo todo lo posible para no tropezar con la oscuridad que la perseguía. Eric, furioso, la vio alejarse con rapidez, pero no la persiguió inmediatamente. Él sabía que siempre hay otra oportunidad. Clara, al ver el coche que se acercaba, aceleró el paso, saltando en la última fracción de segundo antes de que Eric pudiera alcanzar. El conductor del coche, un hombre que había estado parado a la entrada del estacionamiento, vio la escena y rápidamente hizo espacio para que Clara subiera al vehículo. La puerta se cerró con un golpe sordo. ¿Estás bien?, el conductor le preguntó con voz tensa. Clara asintió, pero mientras el coche arrancaba y se alejaba, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Lo vio. Eric estaba allí, mirándola desde la oscuridad. Pero esta vez, Clara ya no estaba sola. Había escapado, al menos eso pensaba.